y a todos los que vinisteis, a los que no me conozcáis o a los que no me conozcáis. Yo soy Benalles, Manuel Benalles, y fui durante 8 años concejal en este ayuntamiento. Quienes esperen escuchar hoy aquí una charla sobre, no sé, cómo la podría dar un abogado laboralista o un experto en derecho administrativo y demás, diría que está equivocado. Hoy, sobre todo, yo lo que quiero hablar aquí hoy, sobre todo, es de cosas prácticas, concretas, relacionadas con el acceso al empleo público y con las prácticas de enchufismo que existen y además, gústame decir esa palabra porque ya la que llegue, o sea, no llegue otra, que existen en cantidad de administraciones públicas, incluida la que aquí concello en la que estamos. Dicho esto, no es casualidad el título que elegimos para la charla, el de democracia o democracia, porque en el fondo pocas cosas hay que cuestionen tanto, que dejen tan evidencia la ausencia de democracia real como las prácticas de favoritismo en el acceso al empleo. Cuando a una persona se vulneren esos derechos, el derecho a que sea tratado por igual al resto de los ciudadanos, en ese mismo momento la democracia deja de existir. A quienes tuvimos la desgracia de participar en algunos procesos selectivos desde el lado de los tribunales y pudimos observar fehacientemente cómo a personas concretas preparadas, que seguro que habían dedicado infinidad de horas, de días, de trabajo, de esfuerzo para poder acceder a ese empleo público. Después de ver cómo, por medio del artículo, o mejor dicho, del Deus omnipotente y todopoderoso, a esas personas se les arrebataba eso por lo que habían estado trabajando y luchando, para concederlo a personas cuyo enorme mérito era el de ser familiar de, o miembro del partido de, o miembro del sindicato de. Realmente a los que tenemos, a aquellas personas que tenemos convicciones muy fuertes desde el punto de vista democrático, muy arraigadas, se nos cae el alma a los pies. Se nos cae el alma a los pies porque ya digo que es algo realmente penoso, de verdad. Porque si en definitiva los poderes públicos no nos traten a todos por igual, esto no marcha. Y no nos engañemos, junto a esto va inmediatamente acompañado la corrupción con mayúsculas. En Asturias tenemos ahora mismo encima el caso Marea famoso. El caso Marea no se puede explicar de ninguna manera sin el abuso que se produce en esta materia. Sin entender, por ejemplo, cómo la ley de función pública asturiana posibilita el abuso anticonstitucional y ilegal de los contratos, mejor dicho, de la forma de proveer los puestos de trabajo por el método de la libre designación. Es decir, ese abuso de la libre designación está en la esencia de la corrupción en el caso Marea. Ahí tenemos los jefes de servicio, caso de Otero, caso de Renedo, que eran nombrados a dedo, que eran cargos de extremada confianza de consejeros, consejeres, y que están en el núcleo de esa corrupción. Perdona, voy a ver un poquitín que... Y ahora voy a valerme un poquitín de esto. La intención mía era ver, si hubiésemos tenido el proyector, podíamos estar trabajando con el proyector. Yo tengo que seguirme con él porque si no conozco y voy a diluirme, voy a perderme por ahí por los cerros de Úbeda seguramente. Cuando entra el dedo en función, cuando ese favoritismo se produce, implica necesariamente una serie de cuestiones. En primer lugar, instálase la arbitrariedad en la administración, en el ente público, en la administración o empresa pública también, estamos hablando de empleo público. Estábase la arbitrariedad, que ya digo que es prima hermana de la corrupción, la desigualdad, el enchufismo, la corrupción, pero voy a parar también aquí. Pero también se instala el clientelismo y el caciquismo. Es decir, cuando una administración pública, sobre todo esto dase sobre todo en aquellas administraciones públicas donde no hubo renovación política, donde los partidos en el poder se perpetúen. San Martín lleva 30 y pico años gobernado por los mismos. Establécense una serie de mecanismos por el cual la gente llega. A mí yo recuerdo que me llegaba gente a denunciar cuestiones y me decían a continuación, oye, dígotelo para que lo sepas,
pero no se te ocurra hacer nada, no se te ocurra denunciar nada, porque si no mi hijo, mi hija no va a volver a trabajar en este ayuntamiento. Cuando esa idea se instala en la sociedad, cuando la gente se apunta a... Pasa aquí, pero pasa en otros y con otros colores políticos, pasa en otros lados con otros colores. Cuando la gente se apunta a los partidos para poder acceder al empleo público, o a sindicatos que también existen, vuelvo a insistir, en ese momento no hay democracia. Resulta tremendo que en nombre de la democracia se actúe de esa manera, ¿no? Luego vamos a ver cómo se va plasmando estas cuestiones en el hacer cotidiano, ¿no? Por contra, cuando el proceso selectivo de empleo y un proceso limpio, honesto, donde el respeto a la igualdad está en la base de todo lo que se desarrollense todas las virtudes de la democracia, la transparencia en el proceso, la eficiencia, es decir, cuando no se selecciona a los mejores, está seleccionándose a los que no son mejores, y por lo tanto son personas que van a producir un perjuicio económico o de ineficacia en la administración en la que estemos hablando. Si una persona no está preparada para desarrollar un trabajo y el que lo falle, pues no va a salir muy bien. Yo creo que eso entiéndese perfectamente, ¿no? Junto con ello, la ética política también se impone. Las personas que desarrollen estos procesos de esta manera, ya es difícil que quieran colaborar en procesos de rarísimo, de corrupción o de otras cosas. Y hay dos cuestiones que yo quería más. Yo pienso también que de alguna manera viene a demostrar que en esas administraciones, en esos sitios, existe una función pública verdaderamente independiente, que funciona como tal, de forma neutra al servicio de la administración y no de forma partidaria al servicio del partido que gobierne en cada momento. Y eso, vuelvo a decir lo mismo porque está relacionado con lo que os decía antes del caso de Marea, eso ya es fundamental. Y por otro lado, cuando se hace el proceso garantizando el principio de igualdad, estamos en el imperio del Estado democrático de derecho, del que tanto se habla y que tanto se pervierte. Bueno, vamos a hablar unas cosines, 4 cosines así de cosas generales. Yo creo que casi todos los que estáis aquí sabéis que el empleo público rígese por 3 principios fundamentales que son constitucionales, pero son constitucionales de esta Constitución o de cualquier Constitución mínimamente democrática que sea. Que lleve el principio de mérito, de capacidad y de igualdad. Esos 3 principios rigen todo el proceso selectivo y yo diría más, yo diría que el que debe regir todo el proceso selectivo ya es el principio de igualdad. Luego veremos cómo el de mérito y capacidad van vinculados precisamente a garantizar ese principio de igualdad. Que no quiere decir que seamos todos iguales, pero sí que se nos va a tratar a todos por igual. Porque claro, hay que establecer de qué manera el trabajo no hay para todos, de qué manera quién merece ese puesto de trabajo. Y evidentemente, si se hacen las cosas bien y se selecciona a la persona que tiene más mérito, que tiene más capacidad, se garantiza el principio de igualdad para todo el mundo. Bueno, lo que os decía, los principios de mérito y de capacidad, en el fondo, son 2 principios que van a la línea de flotación, de mantenimiento del principio de igualdad. Sencillamente lo que se hace es establecer unos mecanismos para poder discernir qué personas de las que se presenten al proceso selectivo son las personas que están más preparadas y por lo tanto las que al final se alzarán con el puesto, digamos, en disputa. Que se me fue aquí. Bueno, como hablamos de principios, lo que vamos a ver en un proceso selectivo es cómo se garanticen esos principios. Los de mérito y capacidad, ya decía, son instrumentos que permiten dar un adecuado cumplimiento a ese principio de igualdad. Vamos a ver, en cuanto a los requisitos, no se puede exigir para el acceso al empleo público otras cuestiones que no sean estas. Es decir, no vale, por ejemplo, un requisito que veríais muchísimo funcionar por ahí en los planes de empleo locales. Voy a hablar mucho de los ayuntamientos, porque ya es donde tengo yo realmente más experiencia y donde se plasma, yo creo, con mayor concreción este tipo de cosas. Veréis en los planes de empleo locales exigir el requisito de empadronamiento.
Bien, ahí tenemos un requisito bien absolutamente ilegal, anticonstitucional, y que está en la base de la generación del clientelismo. ¿Por qué digo esto? Yo sé que esto levanta a veces muchas... Oye, por cierto, si sobre la marcha alguien quiere preguntar, mejor que hacer una charla así todo seguido. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver, hay que decir, no, lo bueno es que los trabajos que se generen en el ayuntamiento queden para la gente de aquí del ayuntamiento, para los que vivimos aquí. Pero claro, ¿y por qué solo para aquí? ¿Por qué un ciudadano, una ciudadana de San Martín no se va a poder presentar a los planes locales de Onguín, o de Sisión, o de Llangreo? En fin, allá donde haya plazas que puedan interesar. En el fondo afecta a la capacidad de movimiento de los trabajadores. Esto sí que hay una norma que la propia Organización Internacional del Trabajo la condena. Pero en este caso concreto, es algo que se estimula muy mucho desde los partidos en el gobierno de cada ayuntamiento. Ahora mismo, ya eso ya está fuera ya de lugar. Intervino en su momento la Procuradora General a través de una denuncia que hubo, y definitivamente eso ya no existe. Por contra, lo que se hace en estos planes ahora mismo es valorar, dar una puntuación al empadronamiento. En algunos lados hacenlo moderadamente y en otros lados, en definitiva, hacenlo de tal manera que si ya no es de ahí, viene a ser el requisito, solo que ya no es requisito, sencillamente y un mérito. Y evidentemente, y un mérito que es anticonstitucional. Porque no hay más mérito que el de los conocimientos. No puede servir decir yo soy de aquí, soy de allá, para decir tengo unos puntos. Pero bueno, por lo menos es más moderado, hay que decir que es más moderado. Y yo sigo diciendo, pero esas limitaciones perjudiquen a los trabajadores en general. Se dio el caso, de muchos lados, cuando era requisito, se dio el caso de cantidad de plazas que se ofertaban, quedaban sin cubrir, porque en esos ayuntamientos en concreto no había demandantes de esos puestos de trabajo. Y a 2 kilómetros había gente demandante de ese tipo de trabajos en el paro, sin poder presentarse. Pero eso además ya es utilizado por quienes manden en los ayuntamientos, ya es utilizado para gestionar su rebaño, para gestionar el agradecimiento. No, yo me llevo bien con estos por la cuenta que me trae. Que si no, no me tiene que trabajar. Pues si no me puedo presentar al de al lado, ni al otro, ni al de más allá, que tiene que presentarme solo aquí, el de aquí manda. No sé si se entiende lo que quiero decir, Por otro lado, evidentemente, estos principios de mérito y capacidad exigen que los órganos de selección, los llamados tribunales de empleo, ejerzan la discrecionalidad técnica. Es decir, que sean tribunales primero que estén capacitados para juzgar la materia que se esté juzgando. Es decir, yo me recuerdo de tribunales examinando fontaneros por administrativos. Evidentemente, malamente ese tribunal va a poder efectuar la discrecionalidad técnica. Y donde se ven este tipo de cosas, pues ya hay para pensar, pero que muy mal. Y luego está la otra cuestión, que es la adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. Si vamos a presentarnos, por seguir con el ejemplo, de fontanero, y te van a presentar unas pruebas técnicas de delineante, no, eso no puede ser. Los sistemas selectivos, no vamos a profundizar mucho en este tipo de cosas, yo quiero hablar más de otras cuestiones. Los sistemas selectivos que se utilizan normalmente ya la oposición, el concurso de oposición, esos son los dos ordinarios, normales, y luego está el concurso de valoración de méritos, que bueno, y un poco más excepcional, utilízase sobre todo, o bien para algunas plazas de laborales y también en algunos concursos para proveer internamente puestos de trabajo, puestos de funcionarios o demás. Hay dos figuras que no son, hay dos figuras que no son exactamente dos formas de acceder al empleo público, pero que están tremendamente relacionadas, y yo voy a hablar un poco de ellas. Una es el del personal eventual. El personal eventual en la administración no tiene nada que ver con los temporales, con los contratos laborales temporales que se utilizan. El personal eventual son personal de absoluta confianza de los cargos políticos que los contraten. Por ejemplo, llega a un ayuntamiento, y voy a decir luego desde el punto de vista práctico y más para entender. El ayuntamiento aprueba la plantilla en el pleno,
conjunto con los presupuestos, y ahí, bueno, pues quien gobierna dice, pues yo voy a contratar a 2 personas eventuales. Esas personas están ligadas a ese cargo político que los nombra, y cuando él cesa, lo normal es que el cargo eventual cese con él. Son cargos de confianza, prácticamente políticos también, ¿eh? Generalmente suelen ser personas llegados a los partidos que... No estamos hablando de técnicos, de funcionarios, de gente, sino suelen ser gente ya muy politizada. Y luego hay una figura, curiosamente, que no viene por ningún lado, no la veréis en ningún sitio, que es el personal indefinido no fijo de plantilla. Esto que suena raro de narices, ¿eh? A ver, indefinido no fijo de plantilla. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que empezó a darse unas situaciones, sobre todo en los ámbitos locales, de personas que, estando contratadas para unos servicios determinados, por los cuales los ayuntamientos recibían, por ejemplo, subvenciones, escuela de 0 a 3 años, agentes de desarrollo local, en fin, este tipo de servicios que se venían prestando por los ayuntamientos por mediación de las subvenciones autonómicas, en un momento determinado, por H o por B, esos trabajadores reclamen. Suelen estar contratados con contratos temporales. Entonces, suelen darse 2 situaciones. Una, ese contrato temporal y ilegal, de frente, puesto que, como bien dicen los jueces, la administración pública cuando establece unos servicios, establecerlos porque considera que son necesarios y con vocación de continuidad, por lo tanto no cabe ese contrato, habría que ir a otra modalidad de contrato, o bien, estando el contrato bien, se tuvo a esos trabajadores realizando cantidad de tareas y de trabajos que no eran para los que estaban contratados, y lo pueden acreditar. Entonces se da la curiosa paradoja de que unos trabajadores, defendiendo legítimamente sus derechos, acuden a lo social, a la magistratura, y cuando se dan esos 2 supuestos, la magistratura suele dar ellos siempre la razón, y suele declararse el despido, si es que lo hubo, como improcedente. También puede ser el caso que no haya despido y así todos los trabajadores demanden, ¿eh? Pero bueno. Y ahí produce una colisión de derechos fundamentales, la del trabajador, que exige sus derechos, y la del principio constitucional que estamos hablando, del acceso a los puestos de trabajo por mérito, capacidad e igualdad. Y un tema tremendamente complicado, ¿sí? Y ahí viene el nombre que los jueces, como no sabían cómo salir de este atolladero, inventaron esta figura legal. O sea, este sí que hay un tipo de personal que no existe en la legislación. Esto nace de la jurisprudencia. Son los jueces los que lo establecen. El mismo nombre hoy día indefinido, no son fijos de la plantilla, pero están ahí de por siempre. ¿Qué pueden hacer las administraciones locales ante esto? El problema de peliagudo se las trae porque ahora mismo va a venir un chorreo, está habiendo ya un chorreo de este tipo de situaciones, como los recortes, se paralizaron subvenciones y ahora sí personal queda a cargo de los ayuntamientos. Los ayuntamientos no tienen un chapo y no sé qué va a pasar aquí. ¿Cuál es el problema que también ha añadido que hay? Ya digo que estos despidos cuando se producen suelen ser improcedentes y por lo tanto cabe la opción de readmitir o despedir. Si readmites, ya digo, este principio constitucional del mérito, capacidad igual va a hacer churros. Si no readmites, queden despedidos. Pero además, dase también un tema muy delicado, que es la arbitrariedad. A unos readmítenlos y a otros despídenos. El tema del amiguismo o de la afinidad guarda mucha relación con quiénes van a ir despedidos y quiénes van a quedar. Y produce un problema, ya digo, que de muy difícil enfrentar. Resulta muy difícil posicionarse en este asunto. ¿Cuántos son los casos de eso que hay aquí en San Martín? ¿Cuántos son los casos de eso que hay aquí en San Martín? Yo sé, vamos a ver, yo sé que ahora mismo debe de haber igual 4 sentencias ya, pero posiblemente vayan a ser unos 18 por ahí. Posiblemente van a ser unos 18 por ahí, claro. El problema es que, claro, quedar definido en el ámbito de la administración, porque entender que los procesos selectivos, esa y otra, no son igual de rigurosos para acceder a un tipo de contratos que para acceder a lo que ya sería el empleo público puro y duro. ¿Quién paga el salario de esa gente?
Bien, cuando... ¿La administración o la alcaldía? No, vamos a ver, el servicio subvenciona la autonomía. Entonces, el problema es cuando si el contrato está bien hecho, si el contrato estuviese bien hecho y a la trabajadora o la trabajadora no se la hubiese obligado a hacer otras tareas ajenas a la materia del contrato, si cesa la subvención, cesa el motivo por el cual estaban contratadas, serían despedidos por condiciones objetivas. Sería un despido por una situación objetiva, es decir, bueno, se acabó la pasta, no tengo con qué pagarte, y ahí sería un despido procedente. Habría que pagar igual, bueno, con todos los derechos legales, que por cierto ahora mismo sabemos cómo están, ¿no? Pero esa sería la cuestión. ¿Qué pasa? Que en el momento que no esto, que los trabajadores acrediten que o bien que el contrato ya era ilegal, o bien que se los usó para tareas propias del Ayuntamiento de San Martín, bueno, de San Martín o de otro lado, en Lena, que está ahí, está pasando ahora mismo sin parar. Está el PP, el gobierno también. Esto ya es común a todos los ámbitos ahora. ¿Dónde iba? Bueno, considerarse el despido improcedente. Si lo remiten, el que va a pagar a partir de ahí... El ayuntamiento. Y el ayuntamiento. Pero tenemos que pagar el sueldo del pueblo. Sí. Hostia, qué bien. Y así. Por eso digo que es un tema muy delicado, muy difícil solución, y por eso me quería parar, porque esto ahora mismo va a estallar en todos los lados, y con la situación económica que tienen ya los ayuntamientos de por sí, estoy ahí a la acabose. Entonces, claro, yo con todo, yo sigo diciendo, a mí lo que me produce verdadero repelús y es que no haya un criterio uniformizado para todos. Y lo que se asiste, en el caso de Elena, el otro día, era un despido, aquel ya era radicalmente nulo por parte del juez, porque además era una trabajadora embarazada. Pero bueno, tenía otras connotaciones, Bueno. Vale, espera un momentín que... Aunque venga con esto, pierdo igual. Bueno, la otra, no solamente el tema de los procesos selectivos, no solamente ya para acceder al empleo público, sino también para proveer internamente puestos de trabajo determinados, que se fa en Emilia, por ejemplo, que es maestro, hay concursos de méritos en las administraciones, y luego ya digo, está la libre designación, que es un método absolutamente extraordinario para proveer esos puestos de trabajo, que existen infinidad. Aquí en Asturias hay infinidad de sentencias ya del Tribunal Superior de Justicia, incluso del Supremo, anulando el nombramiento generalizado y el uso y abuso de esta formulación de contratación, y así todo, siguen RQR, prácticamente todos los jefes de servicio de la administración pública son nombrados a dedo. Al principio hay méritos y tal, pero es que la realidad es que en la libre designación lo que desaparece es el tribunal. No hay tribunal, ahí es el cargo público, el responsable político, quien dice con quién se queda para ejercer de jefe de servicio. Yo tengo lo dicho, ese jefe de servicio generalmente y habitualmente, siempre hay excepciones para todo, va a ser el comisario político que va a tener el funcionariado correspondiente de esa sección para que no se mueva ni una palla sin que el de arriba tenga el control que tiene que tener. Y todo eso va en detrimento del modelo funcionarial que tiene este Estado. Porque los modelos funcionariales no tienen por qué ser todos iguales. De hecho, y es que en América veréislo en las televisiones, que el fiscal nombra al sheriff y el otro y el de más allá. Es decir, por el color político que gana las elecciones, hay un barrido en la administración y entra en otra gente. Aquí no, aquí apostóse por un modelo funcionarial neutro que debería funcionar objetivamente al servicio de la administración, no de los partidos que ganen o pierdan. Pero eso ya digo que con este tema perviértese en gran medida. En San Martín me contaba una anécdota, y esta es muy graciosa. En San Martín, cuando entramos nosotros, el día que nos dio por revisar la relación de puestos de trabajo, llevamos una sorpresa monumental. Encontrémonos nada más y nada menos que con 18 cargos de libre designación en este ayuntamiento. Pero, para que os hagáis una idea, se supone que esto lleva gente ya de alta responsabilidad, suelen ser contratos para gente de alta responsabilidad y de confianza, ¿verdad? Es que había hasta un auxiliar de almacén por el método de libre designación. Eso sí,
era el auxiliar de almacén de la Ullera, que si está muy caliente o está así mejor que en la calle. Y cuando planteábamos la denuncia de esto, digo, pero no, bueno, es que, pero bueno, por favor, pero ¿en qué cabeza cabe un auxiliar de almacén que un administrativo va a ser de libre designación? Bueno, después de eso hay que decir que ahora mismo debe de haber 5. A mi criterio sobren 3, con 2. El sargento de la policía local, que tiene que ser, porque tiene que ser, eso ya es cierto, y a lo mejor la secretaria del alcalde o el secretario del alcalde, porque debería de ser también a lo mejor por la... no lo sé, pero con 1 o con 2 va que chutaba, va que chute. Los procesos selectivos de empleo, oye, yo de verdad, si queréis preguntar algo, es que si no queda como muy frío, ¿eh? Bueno. Hay una cuestión, voy a hacer dos cosas, voy a dejar el guión y voy a decir 2 o 3 cositas, vamos a ver. Y es muy importante en los procesos selectivos, primero decir, que no caben otros requisitos que los que hablábamos. Que las bases que regulen el proceso selectivo son fundamentales. Son fundamentales. Yo de acuerdo de tener discusiones con algunos que nunca entendían la mi obsesión con que las bases fuesen lo más detalladas, lo más aproximado a lo exacto. Porque, y siempre me decían lo mismo, es decir, es que luego el tribunal tiene capacidad para decidir. Pues ese es el problema. Ese es el problema. Que el tribunal tiene capacidad para decidir. Si tú dejes un terreno acotado así de grande, la capacidad de arbitrariedad del tribunal es así de grande. Si tú lo acotes así de pequeño, sí va a haber algo, ¿eh? O sea, nunca se va a poder dejar que sea 100% objetivo. Pero si acotes el terreno lo más posible, ese margen de arbitrariedad y de influencia ya es menor. Y por lo tanto, la posibilidad de que ese principio de igualdad de que hablamos siempre se respetase, sería mucho mayor. Sería mucho mayor. Aquí asistimos a contrataciones también, en el tema de los contratos, que fue terrible. Yo estaba contando antes a Elena, como por ejemplo en este ayuntamiento se llegó a contratar a todo un arquitecto municipal con un contrato laboral temporal. En una situación, yo ya no voy a decir que kafkiana, porque es que ya lo de kafkiano ya queda pequeño. O sea, el ayuntamiento que aprueba la relación de puestos de trabajo, donde figura qué tipo de característica va a tener cada puesto de trabajo, dice que en esa relación de puestos de trabajo el arquitecto va a ser funcionario. Eso lo aprueba el ayuntamiento. Los mismos que aprueban eso dicen, no, pero ahora a este señor voy a hacer un contrato laboral temporal. Y tú que lo ves, dices tú, oiga, espere un poco, voy a presentar un recursín por aquí, mire, usted está muy mal, usted está muy mal. A una plaza de funcionario no puede aplicar un contrato laboral. Si lo quiere hacer temporal, tendrá que ser de funcionario interino, pero no de laboral temporal. Y además, sea funcionario, sea laboral, sea fijo, indefinido, temporal, siempre la forma de proveer los puestos de trabajo lleven aparejado un proceso selectivo de empleo. No hay puesto de trabajo, por muy mal puesto de trabajo que sea, que en el ámbito público no tenga que ser así. De tal manera, voy a seguir con el ejemplo, ese recurso, era un recurso administrativo, evidentemente ni nos contestaron, pero bueno, de aquella teníamos capacidad, lo hicimos y fuimos al contencioso administrativo. La sentencia del juez, yo creo que hay que desmarcar. La sentencia del juez, como no podía ser de otra manera, decía, oiga, pero, a ver, una administración no puede ir contra sus actos. Es un principio fundamental. Usted aprobó que era una plaza de funcionario, por lo tanto no puede hacer la obra. Pero además, ¿cómo lo contrata de él? A un señor que va a tener capacidad para influir en todos los contratos de obra que va a hacer ese ayuntamiento, que va a decidir con sus informes, o que va a tener una influencia sobre los tribunales de contratación, estoy hablando de obras ahora, con sus informes de cientos de millones de euros. ¿Y usted lo contrata de él? ¿Dónde está? ¿Cómo va a poder ese señor aplicar la objetividad y la imparcialidad si debe su trabajo al dedo que usted le está haciendo? De verdad, me hubiese gustado mucho, no lo encontré, me miré por casa y no lo encontré. Pero quien dice eso, también tuvimos que ir a un contencioso administrativo para que se dejasen las prácticas de las ofertas genéricas de empleo a través del INEM. Sobre todo en planes locales de empleo y sobremanera en los planes de acciones complementarias, este ayuntamiento, y hay que decir que otros no hacían procesos selectivos. Iban al INEM y decían, mándame 4 de esto, 3 de lo otro y 5 de lo otro.
Ahora, los métodos que se alineen para que los 4 de esos fuesen esos, para que los 5 de los otros fuesen esos, yo eso nunca lo supe. En todo caso, el contencioso dejó bien claro que todos los procesos selectivos tienen que ser, o sea, que la forma de proveer los puestos de trabajo lleven acarreado siempre en el ámbito público un proceso selectivo. Luego podrás hacerlo más ligero, más riguroso, pero siempre tiene que estar ahí. Pero ya que también tuvimos que ir a un contencioso administrativo para que publicasen en los medios de prensa esos procesos selectivos. Pues no se publicaban. Total, que ¿quién se enteraba? Si yo no... Pues ¿quién se enteraba? Pues alguien se enteraba. Alguien se enteraba. Bien, hoy, cuando se dice que no vale nada todo lo que sea, yo soy de los que digo que sí valen. Cuando se hacen las cosas bien, sí vale. Y hoy en este ayuntamiento, yo os puedo decirlo con la cabeza muy alta, no tenemos todos los procesos selectivos tan limpios como a mí me gustaría, pero bastante más de los que lo había, sí. Pero sí. Sigo un poquitín ahora con el guión, ¿eh? Pero tiene un arquitecto, ¿eh? Tiene un vuelta y... Bueno, sí, claro, luego, a ver, claro, uno cuando se mete en estas cosas llega hasta donde puede llegar. De verdad que luego hubo una plaza, hubo un proceso selectivo de arquitecto, de funcionario interino, no se presentó nadie, llegó él, y luego salió la plaza ya definitiva, y también sacó él, que por cierto, el tema de la interinidad y otra cuestión. Como sabéis, hablábamos antes de que el concurso oposición es uno de los métodos que se utilicen para acceder al empleo público. Bien. La oferta de empleo público apruébase todos los años junto con los presupuestos. Entonces llega cualquier plaza, imaginémonos una plaza de peón. Vamos a bajar ahora el listón laboral. En la oferta de empleo público del 2002, en el 2010, esa plaza sigue sin salir a concurso, pero alguien la lleva ocupando 8 años de forma temporal. Bueno, por la plaza de peón igual lleva el ejemplo, pero sí de oficial, sí de administrativo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Se contrata interinamente a una persona, bueno, a veces hay ciertos grados de influencia. Yo no estoy diciendo por eso que todos los procesos selectivos sean sucios, pero abunden. Cuando se saca realmente, cuando se da la convocatoria de selección realmente, y se convoca, por ejemplo, por el medio de concurso oposición, pues va a haber personas que van a aportar el máximo que se pueda aportar por la experiencia adquirida. Y la pregunta del millón, oiga, ¿y si usted aprueba en la plaza en el 2002, en la oferta de empleo público, por qué tiene que esperar 8 años? ¿Por qué no la saca ya? Si la tiene ocupada, además, porque si dice, bueno, ya que la dejó sin ocupar, pero ya que la tiene ocupada. Bien, la lectura ya es fácil, ¿no? Yo quería hacer una puntualización de eso, o sea, yo en los concursos de oposición para plazas públicas abogo porque se quitasen los méritos, porque además da un cierre generacional de la hostia. O sea, mogollón de veces se pervierte que una persona la mantienes hasta que te asegures que con méritos desbanca a cualquiera que se presente y está cerrando el paso a mogollón de gente joven. Yo veo lo nuestro. O sea, los interinos que consiguen pasar en una posición medio restringida son todos pataneras. Yo no digo que claro, ¿cómo se empieza hacia la opinión pública? Lleva Dios ocupando este puesto de trabajo, ¿qué vas a quitar y tal? ¿Y qué vas a hacer? ¿Hay un chaval nuevo que lo cumple mejor? Sí, el tema. Vamos a ver. Yo noto, vamos a ver, el método por excelencia neutro y efectivamente el de oposición. Ahí está claro. El tema es que cuando se va al concurso de oposición, ya la parte del baremo del total que va a llevar la parte del mérito. La ley lo que te dice ahí es que no puede ser más del 5, o sea, no puede ser más que la parte de examen, por decirlo de forma clara que nos entendamos. O sea, la parte de méritos, de cursos aportados y demás, no puede ser más que la parte que corresponde a la parte de conocimientos. Suelen aplicarse proporciones de 60-40. A mi criterio son muchos. Son muchos. Yo siempre defendí criterios del 25, del 30, puedes entenderlo, no determina, ayuda, pero no determina realmente. Pero bueno, y un tema complicado ese, pero bueno, la ley está como está, yo tampoco ahora estoy haciendo, no sé si me entendéis, yo no estoy haciendo ahora un juicio de valores sobre la legislación, sino que estoy trabajando precisamente sobre la legislación que existe
y las perversiones que se generen a partir de ella. Otra cosa también muy fácil, cuando se hacen las convocatorias, yo vi convocatorias con 5 días para poder presentarse. 5 días, o sea, es alucinante. Claro, la capacidad. Bueno, vamos a un tema que es fundamental, y a pesar de que el EBEP, el Estatuto de Básico de Empleado Público, que se aprobó en el 2007, introdujo una serie de correcciones que yo creo que son acertadas, vamos a ver cómo está este asunto ahora, cómo quedó, porque es un tema absolutamente vital a la hora de que se pueda, de que haya o no haya proceso. Uno ya en las bases, y el otro, el fundamental, son la composición de los tribunales. Lo que nos dice la legislación actual es que no puede ser inferior a 5. Ya me tocó denunciar al tribunal formados por 4 y por 3 personas. Y dicen, pero oiga, ¿y por qué no por 5? No, es que yo que tengo trabajadores dedicados a otras cosas, y a mí que me cuentan. Usted convoca el proceso selectivo y usted sabe que tiene que tener 5 personas ahí. La ley dice también que la composición tiene que ser paritaria, o en la medida de lo posible ser paritaria, estoy hablando de géneros ahora. Y es cierto que es un tema que tiene su matiz, porque a veces es complicado. Es decir, no todas las administraciones tienen para todos los puestos la misma capacidad, pero lo que es la ley es que hay que tratar de acercarse a esa paridad. Tiene importancia, yo esto he discutido ya más de veces con alguno y con alguna, tiene importancia porque muchas veces en los tribunales el desequilibrio de género acarrea que sobremanera en las pruebas prácticas que se diseñen no se tengan en cuenta ciertas cuestiones. Por ejemplo, hoy día es fácil ver a una mujer presentarse a peón o a albañil o a pintora. Bien, las pruebas prácticas, yo vi pruebas prácticas diseñadas que por encima eran ilegales porque consistían en coger sacos de cemento que excedía el máximo de peso legal que la ley de seguridad permite, o sea, excedíanlo para todos, pero claro, evidentemente para muchas mujeres físicamente ese trabajo que por encima era ilegal les partía por el eje, y es más fácil que si existen mujeres en los tribunales planten freno a ese tipo de prácticas, eso como todo. Luego tiene que ser de prevalencia técnica, es decir, las personas que examinen tienen que saber de qué examinen, porque si no hay un disparate absoluto y total. Yo, aquí, bueno, y es que, perdonadme que me remita mucho a lo práctico, pero es que yo asistí a una universidad, este ayuntamiento en esta materia sería como la Universidad de Harvard o de Cambridge o alguna de esas, y es terrible, es decir, lo que se pasó aquí, lo que vivimos nosotros en 8 años fue increíble. Entonces, ver administrativos examinando a fontaneros, pues bueno, vale, pero ese tribunal ya es ilegal. Ese tribunal ya es ilegal. Y por supuesto, lo que vaya a salir de ahí, pues vete a saber tú qué. Tienen que tener una titulación igual o superior a la requerida, eso ya viene de atrás. Tienen que ser imparciales y objetivos. Y aquí el EBEP introdujo unas correcciones que son muy importantes de cara a estos dos criterios. Ahora mismo, ya en los tribunales no puede haber personas de elección o de designación política. Ni pueden estar los funcionarios interinos, ni puede estar el personal eventual, aquel que hablábamos de que nombraban los políticos directamente, ¿no? Significa que se da un voto, digamos, de confianza masivo al personal técnico, y yo lo subo. Pero, y aquí vienen los peros del suelo, yo comparto absolutamente este criterio. Lo que pasa es que el problema que tenemos con la IBEP y es que no acabo de definir muy bien este asunto, y ahora mismo hay una serie de interpretaciones sobre el terreno que llega la repera. Yo méteme mucho en páginas de los secretarios municipales, de los colegios de secretarios municipales, y ni ellos mismos se enteren, Parece ser lo que se va delimitando, y es que no pueden estar los concejales, no puede estar el alcalde, no pueden estar los sindicatos, no pueden estar los funcionarios interinos, ni el personal eventual. En este ayuntamiento, los laborales temporales participan en los tribunales de empleo. Los laborales temporales.
Y yo, que me cansé de meter recursos de administración, ahora ya no tengo perros, ya no puedo ir a los tribunales, estoy jodido, pero que me cansé de meter recursos de reposición a los cuales nunca se me contestan, en conversación y en discusión con el secretario municipal, me dice que como la ley no dice nada de que no puedan estar los laborales temporales, yo digo, oiga, pero vamos a ver, la ley dice que tienen que ser objetivos, imparciales, y para eso planteen de que tienen que tener una seguridad en el empleo. ¿Quiénes tienen esa seguridad en el empleo? Los funcionarios. No los interinos, no los funcionarios interinos, que dice la ley directamente que esos no pueden ser. Podrían ser, para funcionarios no, pero podrían ser también los laborales fijos. Que también, bueno, en ese criterio, digamos que se los compara un poquitín a los otros. Pero claro, esto es como si hablan y piden el bachiller, dicen, con el bachiller no entres, pero con la ESO sí. Bien, pues todos los planes de empleo locales, desde hace unos años para acá, los vienen resolviendo tribunales que están compuestos por laborales temporales, que llevan el personal adscrito al Servicio Público de Empleo de San Martín. Yo no estoy diciendo ni que sean buenos ni malos, ni sencillamente estoy diciendo que no pueden, y a partir de ahí todo ese proceso selectivo sería impugnable. Si alguien irá por ir a la justicia con él, se lo funde, pero vamos, radicalmente. Porque volvemos a decir lo mismo, los principios son para todos los procesos selectivos, no hay para light, para fuertes, para... no. Todos son por igual en estos aspectos, ¿eh? Lo que sí luego oye más light, a lo mejor y el temario, que en vez de ser un temario ahí de 8 tomos, pues son 4 fueres. Bueno, eso puede ser. Oye, el grado de parentesco no excluye... Sí. Bueno, eso ya está dentro de las incompatibilidades, digamos. Bueno, por eso digo que no vamos tampoco a profundizar, le estoy yendo a lo más complicado. Pero cuando le cito todas estas limitaciones, dejó un tema que lleve la clave del asunto. Es decir, los miembros de los tribunales siguen siendo elegidos por el alcalde. El alcalde, que hay un cargo político más, y que determina qué funcionarios o qué trabajadores van a estar en esos tribunales. Bien. Claro, si queremos librar a los tribunales de influencias, lo normal sería que ese no fuese el método elegido. Sin embargo, el EB dejólo ahí. Y ahora tenemos un problema en muchísimos lados con esta historia. Luego, yo no sé cómo vamos de tiempo, y estoy agarrándome mucho. Bien. Bueno. Bien. Yo en su momento, en este ayuntamiento, cuando digo yo, bueno, estoy hablando yo para no meter el tema de los partidos en danza, que no me gustaría que se... porque luego tiene que ver mucho también con las personas, en este tipo de cosas. Desarrollé un reglamento de procesos selectivos, que eso era lo que decía uno de los enlaces que pusisteis en la semiente, que no solamente íbamos a hablar de, por decirlo de alguna manera, de descorrupciones y demás que acarreen estas cosas, sino que también íbamos a hablar de si se puede o no se puede regular las cosas de otra manera. Es decir, al final, cuando uno quiere que las cosas sean limpias, deja una estela y es fácil seguir el camino. Cuando quiere que el tema no sea limpio, pues también deja una estela y también es fácil seguir el camino. Ese reglamento que aprobé, que diseñé, al final tuvo el respaldo de la Unión Comarcal de Comisiones del Nalón. Presentémoslo, yo acuerdo, Zapico y yo, juntos, en el local de comisiones del Nalón. Y Zapico dijo, que era un reglamento a plantear en todos los ayuntamientos del ámbito del Nalón. Lo cierto es que con el San Martín que estaba yo no se presentó ninguno. Porque ves que luego a las secciones locales de comisiones no debió de agradar a ellos mucho estas limitaciones que yo planteo. Estas cosas, pero yo digo que esto aquí hay para dar a todo el mundo. Bien, entre esas cosas voy a hablar aquí, voy a meter un poquitín más engorroso, pero no, vamos a ver, tocábamos temas como la confección y custodia de los exámenes, hasta luego. Entonces decíamos que los exámenes debían de confeccionarse de acuerdo a las bases. ¿Por qué decimos esto? Y es importantísimo que las bases recojan el temario lo más exhaustivamente posible. Aquí
es que, vuelvo a decir, en la Universidad de Cambridge, en la que estuve yo estos 8 años, llegaba el momento que no se publicaban temarios. Fundamentalmente en los planes de empleo locales y en contrataciones temporales. No se publicaba en temario. Y dije, bueno, ¿y cómo sabe la gente lo que vas a preguntar? Y me respondí con siempre, bueno, ya que el tribunal ahí tiene amplias competencias, sí, pero lo que necesitamos es que la gente lo sepa. Porque si tú quieres garantizar el principio de igualdad, y es fundamental que todo el mundo que se vaya a presentar sepa qué hielo que puede caer en un examen. No cuál es el examen, sino qué hielo que puede caer en un examen. Porque si no, claro, imagínate, si al final el tribunal decide, pues no te cuento yo lo que puede pasar ahí. Todos los miembros del tribunal pueden y deben proponer pruebas. Evidentemente, decíamos antes, si son los condicionantes técnicos, las pruebas deben de ser directamente relacionadas con la plaza que se esté tratando. Y aquí sí hay LBs, o sea, las pruebas pueden consistir, pero voy a leerlo porque hay una cuestión ahí que quiero matizar. Las pruebas pueden consistir en la comprobación de los conocimientos, la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. Daros cuenta, y ahí rompe, y ahí para leve. Y sigue a continuación. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse, y ojo a esta palabra, porque esta palabra es muy importante por algo que os voy a comentar luego, completarse. Con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. Vamos a ver, nunca pueden ser estos valores, globalmente desde el concurso, este tipo de pruebas superiores a la parte de conocimientos de exámenes. Pero el abuso que hubo en esa administración, en muchas administraciones, de figuras como la entrevista, que yo vi en tribunales dar 3 puntos o no por contestar a cosas como tú cómo busques trabajo, a ti interesa trabajar, y se valoraba. Pero ¿cómo una entrevista de esa naturaleza puede tener 3 puntos sobre 10? Es terrible, terrible. Porque claro, si un campo hay la subjetividad ya es tan brutal, la incapacidad para poder acreditar que lo hiciste bien o mal ya es absoluta, no queda constancia absolutamente de nada. En fin. Entonces, lo que dije, claro, es que lo que importa es lo de la primera parte, lo segundo es complementario, y si es complementario no puede jugar un papel relevante en el proceso selectivo. Bueno, voy a dejar lo del asturiano porque eso podríamos abrir polémica aquí. Yo defiendo la capa y espada. La valoración, pero la valoración, no el requisito. Bueno, o sea, sigo pasando porque ya que hay cosas que son mucho rollo y tampoco quiero... Bien. Estábamos hablando antes de los tribunales, digo esto porque, vamos a ver, está el tema de las pruebas escritas. Las pruebas escritas, por ejemplo, en este ayuntamiento y en muchos, en casi todos, sobre todo a partir de un tamaño medio-bajo, funcionan casi todos igual. No se respeta una cuestión que a mi criterio yo considero vital, que es el anonimato de la gente cuando va al examen. Es decir, el hecho de que el tribunal conozca con nombre y apellidos de quién es el examen que está corrigiendo en cada momento, a mi criterio, establece una cuestión vital, importante. Es decir, yo creo que el tribunal no debe de juzgar, no debe nunca corregir les pruebes sabiendo quién es él o la persona en cuestión que hizo ese examen. Entonces, en este reglamento yo proponía la adopción de 2 cuerpos en el examen, un cuerpo donde quedaría recogido los nombres, el nombre, y el otro cuerpo que iría acompañado de una clave que llevaría también el otro. Esos 2 sobres deberían de cerrarse, firmarse por todos los miembros del tribunal, lacrarse, y ese sobre, el de los datos, ya no se abre hasta justo el momento en que ya se saben las puntuaciones de cada examen. Así de fácil. Así de fácil. Bien. Sí, pero eso no se hace. No se hace. Pero ojo, no se hace ni siquiera en las ofertas de empleo público. Aquí estoy hablando ya de palabras mayores.
Ya no estoy hablando de planes de laborales temporales, no, oferta de empleo público pura y dura, no se respeta ese anonimato. Con lo cual el tribunal sabe en cada momento, cuando son pruebas tipo test, no tiene mayor importancia, porque las pruebas tipo test, A, B, C, pero cuando hay redacción de por medio, sí tiene importancia, y mucha. Y cuando son pruebas orales ya, bueno, eso ya hay otro cantar, ¿no? Pero evidentemente tiene mucha importancia. Generalmente en las ofertas de empleo público a plazas de funcionarios, muchas veces hay pruebas prácticas que son de redacción de casos concretos, administrativos, a técnicos, y ahí ya te digo, bueno, el sistema, bueno, evidentemente rechazaron todo esto, No, y cuando, por ejemplo, sale una plaza de fontanero, de lo que sea, ¿no? Y esa plaza, pues, está ocupada, lo que a veces está ocupada por una persona que lleva por 6, 7 o 8 años por esa plaza. ¿Qué puntuación tiene esa persona y por qué esa persona tiene puntuación? No, porque se valora, entre los elementos a valorar, valórase la experiencia en el trabajo. Ya, pero yo creo que los 200 que se presenten en la plaza a lo mejor tienen más experiencia que él. Bueno, pero eso pueden acreditarla también. No, a ver, la experiencia, bien. La experiencia no llegue en ese puesto de trabajo, aunque también. Refiero a que yo vi pruebas hechas que se valora la experiencia en ese. De hecho, en muchos son todos ilegales esas cuestiones, vamos a ver. Yo vi que se valora en el ámbito de la administración local, por ejemplo, una plaza de la escala general. El funcionariado va por escalas, una plaza de la escala general que se valora la experiencia en el ámbito local. ¿Y por qué no en el de la autonómica o el de la estatal? Sí es verdad que la ley, y eso dígolo porque la jurisprudencia dejó muy sentado, permite establecer diferentes puntuaciones para la experiencia en el ámbito público o en el ámbito privado. Que también puede a veces chirriar algo, porque al fin y al cabo la experiencia ya es la experiencia, si tienes experiencia que puedas aportar, yo no veo tampoco mucho el problema, pero la ley, ahora bien, que tengas experiencia como administrativo en el ayuntamiento y que eso tenga una puntuación, y que como administrativo en el ámbito autonómico, en el ámbito del Principado, por ejemplo, por la ley que estamos aquí, tenga la mitad o 4 veces menos, claro, por eso, ahí tiene que ver con que posiblemente haya una plaza ocupada interinamente. En los planes de empleo estos que dicen que van a salir, que van a tirar a todo de planes de empleo, bueno, yo leí el otro día en el periódico que el Ayuntamiento de Casu va a abrir todos los museos esos que tenemos ahí cerrados y todos los equipamientos que tenemos cerrados, que la única expectativa que veía o algo así era tirar de planes de empleo. Esos planes de empleo son ilegales. Ya, son ilegales, pero al menos no como estuvo pasando hasta ahora, van a tener algún tipo de oposición, por decir. No hay plaza pública que no se deba cubrir con un proceso selectivo abierto a todo el mundo, salvo los requisitos exigibles. Claro, vamos a ver, para arquitecto tú no te puedes presentar, ni yo, tendrá que presentarse los que sean arquitectos, que puedan acreditar eso. A una plaza de peón, cualquier persona. A una plaza de administrativo tendrá que ser alguien que tenga los estudios de administrativo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo no sé lo que van a requerir para cubrir esos plazas, si a lo mejor piden turismo, no lo sé. Pero proceso selectivo tiene que haber. No vale que llegue el alcalde de turno y diga, aquí ahora va a trabajar este o esta. No, yo creo que antiguamente lo que se pedía a la gente al paro. No, el problema comentábate lo de la ilegalidad, porque a ver, tiene una parte, no porque no quiera que se ocupe con planes de empleo local, yo lo que quiero es que se ocupe. Pero ya que las repercusiones que puede tener para la administración son peligrosas. En Avilés, hace 2 años o 3, yo ya empiezo a perder, estoy mayor. La gente del plan de empleo local de Avilés denunció laboralmente al Ayuntamiento de Avilés y de repente el Ayuntamiento de Avilés viose con 200 trabajadores encima de la mesa. Sí, tema tremendo. Tuvo que despedirlos a 2. Soltar la panoja. Claro, es que el problema es ese. El problema es que, a ver, a mí siempre me acusaron mucho de que si voy por la línea o dejo de ir por la línea.
El problema es que el procedimiento administrativo ya es la garantía de que a todos se nos trata por igual. Cuando el procedimiento administrativo no se sigue, lo que hay es la arbitrariedad. Y eso acaba muchas veces malamente. Muchas veces malamente. Para que se nos trata a todos por igual, malamente seguro. Pero muchas veces acaba incluso malamente para quien lo ejerce. Ya te digo. Y otra cosa, que a lo mejor se sale un poquitín de esto, de a lo mejor de lo que estamos hablando, pero como donde yo vivo, yo lo que pasa muy habitualmente, la figura de, como está ahora mismo el trabajo, de complicado, ¿no? del acceso al trabajo, de los concursos de trabajo, la figura de la sextaferia esa maravillosa, que ya toca hacerla de vez en cuando a de casa con la fesoria, pero se está empezando a aumentar a ámbito ya de hacer sextaferias ya para el ayuntamiento y que todos tenemos que arrimar el hombro, según el señor alcalde del Concejo de Casco, a arreglar caminos por todos lados, gente que a lo mejor está prejubilada o tal, quitando puestos de trabajo a mejor, o que bueno, pues se podría contratar un plan de empleo o contratar a una persona temporal. El ayuntamiento no puede organizar sextaferias. O tal, pero bueno, se está poniendo ahora muy de moda esto de todos vamos aquí a currar todos como si fuéramos matavenero, y no somos matavenero. Vamos a ver. Este es un tema, primero hay una costumbre, una tradición aquí en Asturias con las sextaferias. Yo creía que en casi todos los lados hay tradición de trabajo comunal, que la gente organizase en los pueblos para hacer, yo qué sé, para limpia de caminos, para cosas de este tipo. Pero aquí estamos hablando de que el ayuntamiento organiza las sextaferias. Y es ilegal y es un problema. Primero, porque muchas veces eliminará puestos de trabajo necesarios. Si yo te tengo a 15 personas para hacerme una serie de labores, no voy a contratar. Dinero que me ahorro y... Puede ser que dinero que me ahorro. Pero además ya que hay una serie de responsabilidades que pueden ocurrir. Que una persona se accidente. Yo sistema, en su día tuve una polémica muy grande en este ayuntamiento. Una polémica tan enorme que me llevó a romper la disciplina de voto de grupo en este ayuntamiento y a votar con el Partido Popular, no me matar, Pero la ilegalidad que estaba cometiendo el equipo de gobierno era tan brutal, tan tremenda, y lo que me planteaban los compañeros, los socios en aquel momento, era una locura tal, que, en fin, yo dije, no, vamos a ver, se arregla el campo del Florán, si os dais cuenta, tiene un añadido entre el polideportivo y el campo del Florán. Bien, ahí hicieron un campo de fútbol de la noche a la mañana, incluso con maquinaria pesada, con palos, los caballos, ¿no? Concurso de salto de Sicacho. Incluso con caballo y demás. Nosotros vemos de repente una obra ahí, demolióse la tribuna lateral del campo, y claro, hostia, ¿qué pasa de allí? ¿Vosotros sabéis algo de si se contrató esta obra? Nada, total, en definitiva, era el San Martín, el equipo, decidió, habló con el alcalde incluso y firmó, yo acuérdome, ay Dios, lo que pasa aquí, cuando veo en un expediente una hoja de blog pequeña, diciendo que el alcalde se compromete a darles 12 millones para los 2 próximos ejercicios de pesetas. Esto no puede ser cierto. Bueno, hubo un tomate muy grande, porque claro, a ver, yo incluso recuerdo que aquella hacía consultarlo incluso con el exalcalde de Langreo, con José María García, con Chema, con el cual tengo una buena relación, y oye, vamos a ver, ¿está dándose esta situación realmente? Y dice, no, chico, ¿qué me estás contando? Y dice, esto es una locura. Porque claro, además, ¿quién determina eso? En aquel caso estaba vulnerándose la ley de Hacienda de las entidades locales, estaba vulnerándose el plan general, de normas de planeamiento subsidiarias que recogían para aquel espacio, que tenía que ese espacio era para equipamientos cubiertos. Es decir, realmente estaba pensándose en una ampliación del poli. Como toda la normativa urbanística, cuando se modifica, requiere que haya periodos de exposición pública y de participación de la gente. Está vulnerándose todo. ¿Quién se va a poner? Bueno, pues yo, ya está. O el otro, porque no quiere, porque crea que en ese espacio debe de haber otro tipo de equipamiento y no un campo de fútbol más. Y tiene tanto derecho, como cualquier otro, a expresarlo y a decirlo. Y a defenderlo. Pues aquello llevóme a mí, pues claro, lo que se me planteaba era decir, está todo ilegal, pero me abstengo, y yo dije, lo siento mucho, pero yo eso no lo voy a hacer. Yo si está ilegal, pues hay que volverlo para atrás y empezar de cero y tramitarlo en condiciones. Y tuve que acabar votando en el PP, no me quedó otra. Pero bueno, son cosas que pasan. Fue la única vez, eso te lo digo. Nada, ya acabo ya, Y bueno,
hay el tema que estaba comentando en ese reglamento, que tengo por ahí un día, si eso ya os lo paso, estaba también el tema de las entrevistas, que claro, lo que venía a decir es que las entrevistas fuera, salvo que fuese necesario por algún puesto de trabajo muy determinado, lo que sea, alguien que requiera mucho... No, es que no sé quién, no sé para quién debe de utilizarse la entrevista. Y en todo caso, planteaba dos reformas en ese reglamento fundamentales. Una era que para decidir si había entrevistas o no, tenía que decidirlo en la Comisión de Hacienda y de Gestión de Personal, o bien en la de Empleo, me da lo mismo una comisión que otra, pero una, con 3/5 partes de la comisión, ¿de acuerdo? Es decir, necesitaban un consenso y no de mayorías simples. Y otra, el tema del nombramiento de... Y la jefa, pero ya la boicoteo. ¿Por dónde iba? Por el tema del nombramiento de los tribunales. Vamos a ver, lo que planteaba era que fuera toda la representación que no fuese técnica, si acaso con el secretario, con alguno de los puestos. Yo realmente siempre me interesó mucho los 3 puestos que hay de habilitación nacional en la administración pública, secretario, interventor o tesorero. Cualquiera de ellos, en principio, debería ser una garantía que participasen como presidente, en principio, ¿no? Pero luego, como todo, aquí hay de todo. Pero el nombramiento a sorteo, o sea, lo que se cogía, decir, vamos a ver, plaza de fontanero. ¿Cuántos fontaneros tenemos en el 2? Estos 2 al tribunal. O bueno, no pueden ser 2 porque uno puede haber una urgencia, pues 1 al tribunal. Al final, lo más parecido a fontaneros, gente del ámbito laboral. Y si no había en el ayuntamiento, también se puede pedir a la administración pública. En el tribunal no tiene por qué estar la gente del ayuntamiento solo, De la autonómica. De la autonómica, claro. Si no tienes aquí gente cualificada, pídelo donde los haya. Al final, generabas, pues si eran para 4 puestos los que había que nombrar, 8, 9 o 10, y a sorteo. De los 10 posibles, a sorteo. Y eso luego determinaban ya todo el recorrido por supuesto que ya digo que todo eso, nada, porque pegándome como encima de las orejas, porque no quieren perder esa capacidad que tienen. Una cosa, para los tribunales de funcionarios, por lo menos dentro del Principado y el Nacional, sale por sorteo una letra. Bueno, aquí sáltense. Aquí sáltense. No, pero ya que aquí no suele ser tan en los ámbitos locales, miren, hasta ahora no suele ser tan masivo. Claro, ahora hay la repera, porque convoques una plaza por plan de empleo local, de peón o de lo que sea, ya, claro, la gente está tan necesitada que aparecen 3.000. Hay, de hecho, en Llagreu, el plan de empleo local que se hizo, excepcional, solo con presupuesto municipal, y si no, por sorteo. Y resolvieron por sorteo, que ya es ilegal, porque no hay más tutía, ahí no hay mérito ni hay capacidad, pero que en el fondo, en lo básico, en lo fundamental, en cuanto al principio de igualdad, deja las cosas como están. Y con igualdad para todo el mundo. Entonces, mira, si el sorteo ya es limpio y está bien tutelado, pues no deja de ser para plazas que al fin y al cabo, a ver, porque yo digote un poco les pruebes aquí a veces cuando quieren apretar o cuando no quieren apretar, Hay veces que coge una pala, echa ahí así y joder, vaya fenomenal. Salvo casos muy exagerados, que siempre hay alguno. Yo me recuerdo un rapaz del Serrallo que iba a los procesos selectivos con el perro en un bolso. Y estaba planteando y él estaba viendo al perro aparecer por... Era un... de estos pequeñajos, ¿no? De, bueno, cosas. O otra que decía, pero bueno, usted busca en esas entrevistas maravillosas que hacían allí, ¿usted busca trabajo? Yo, busca trabajo. ¿Qué dices, hombre? Yo ya me apunté al INE, a mí que me llamen. Bueno, vale. Claro, aquella pobre marchó como un cero. y ya digo, pero volviendo un poquitín al principio, yo, a las personas realmente que tenemos ya digo, por H por B, unas convicciones democráticas muy arraigadas, la verdad es que a mí esto siempre me reventó tremendamente. Yo creo que se me nota cuando hablo de ello, es que como le digo a mi mujer, tú estás cabreado todo el día, pero puede ser que sea verdad, pero de verdad es muy penoso
Y es que me resulta terrible que una persona pueda estar, yo sé cómo son los periodos, o sea, en los plazos, en los laborales y demás temporales, hay menos, pero cuando ya oferta, a ver, yo fui testigo, recién entrado, de concejal, de la cosa más terrible que vi en mi vida en un proceso selectivo y que se pueda uno imaginar, por lo que implica. Evidentemente eso pasó recién aterrizado, si me pasa al medio año siguiente hubiese habido la de Dios. Pero bueno, uno oye pardillo también y no aprendes, yo al fin y al cabo soy un mecánico, ¿entendés? Hay cosas para lo que no sabías y vas aprendiendo con el recorrido. Comento, proceso selectivo para una plaza, creo que era de peón. Hay, sí, era peón. Hay una prueba escrita por la mañana y quédase para leer por la tarde. Acábase la prueba, el secretario recoge los sobres, no se lacren, no se firmen y llévalos, tutélalos ese secretario del tribunal. Cuando vamos por la tarde, empiecen a pasar de uno en uno a leer, que nunca lo entendí muy bien por qué para una plaza de peón tenían que leer, luego ya lo entendí, a leer lo que habían escrito. Y tal, bueno, más o menos, oye, preguntaban ellos por el tema de la recogida de la basura, bueno, una serie de cosas, ¿no? Además eran peones generales, o sea, que habían cosas. Y llega a un punto sobre el cual además ya existían serias sospechas de que iba a ser uno de los favorecidos en el proceso selectivo, y ponse a leer. Y yo tengo delante la contestación a las preguntas que se habían hecho en el tribunal. Y ponse a leer. Y hostia, hasta que llegue un momento y dices, pero está leyendo lo que tengo yo aquí. Hasta con comes, vamos. Bien, eso implica que, vamos a ver, no hay nadie en el mundo que pueda, vamos a ver, lo de la memoria fotográfica está muy bien, pero seguro que si tiene memoria fotográfica no estaría presentándose a peón al Ayuntamiento de San Martín, estaría en otra. Alguien dio el cambiazo de ese examen. Imposible que no haya sido con la colaboración del personal municipal, de quien custodiaba aquellos documentos. Yo me recuerdo que había cuando se hace oferta de empleo público, y es fácil que haya uno por lo menos de la administración autonómica en los tribunales, y meneaba la cabeza, aquel meneaba la cabeza, pero claro, tampoco es. Y una de las cosas que llevo con el cargo del debe mío, o del haber, ¿cómo se dice? Del haber. Realmente, y una de las cosas que más me arrepiento de en aquel momento no haber tenido la formación suficiente, porque los arrestos sí los hubiese tenido, pero la formación suficiente para saber cómo reaccionar en aquel momento. Cuando pasan esas cosas, en este ayuntamiento, ni se lacren, ni se firmen por los mismos tribunales. Total, que a partir de ahí, ¿qué garantías existen? Ninguna. Y ahí estamos, ya digo, era una plaza de empleo público puro y dura, de un chaval que si ve, pues, jubilarase, salvo que haya muere en el ayuntamiento. Cosa que no es descartable. Cosa que no es descartable. De hecho, yo estoy convencido que va a haber muchos seres en muchos ayuntamientos. Pues va a trabajar ahí toda su vida. Yo soy un poquitín, yo no sé si mereció la pena o no mereció la pena. Yo no tengo pensado presentarme, pero bueno. Dependiendo de lo que me cuentes encima. Bueno, de que no se hagan eso bajo anonimato y codificado, para encima ahora mismo es muy fácil hacer eso. Yo no entiendo que a estas alturas no se haga así. Incluso tú formas parte del tribunal, incluso para ti, quiero decir que no quiero saber de quién viene el examen, si tengo que corregir. Claro. Lo prefiero no saber que se presenta alguien que yo conozco. Otro día tenemos que hacerlo, pero en vez de sobre el empleo, sobre las contrataciones públicas. Ahí vamos a reírnos todavía más. Vamos a reírnos todavía más. Pero ya te digo, al final, yo te sigo diciendo, ya te digo, a mí es que era terrible. A mí acusábenme socios, ya no los rivales, los socios, me acusaban de eso. Es que tú eres un tío un poco más que impresentable, estás emperrado en ir por la línea. Y que yo no concibo otra manera que no sea ir por la línea, sobre todo en estas cuestiones. ¿Cómo pueden poner el adjetivo de impresentable en una persona que va por la línea? No, claro. No, porque al final,
Porque al final, vamos a ver... eres un palo en la rueda. Eres un palo en la rueda. La persona que quiere llevar las cosas a la rajatabla, al final te va a la rueda. Esto podríamos solucionarlo en 5 minutos si no fuera por esto. Y mucha importancia en este tipo... En este tipo de... A ver, yo se lo sigo con todo este fregado, está viendo, ni todas las organizaciones políticas son iguales, pero también ni todas las personas son iguales. Es decir, puedes encontrarte con personas de la misma organización política que sean muy diferentes a la hora de actuar. Es decir, porque tiene que ver mucho con eso. Yo, la verdad, yo entiendo, yo no sé si que soy de la vieja escuela, si ya vengo de tiempos más difíciles donde estar en política era más complicado, pero yo entiendo que sí, porque claro, luego viene lo que viene este desarme moral y ético con el cual no entra la frontera del mundo mundial. Es decir, una persona que se presta a enchufar a alguien, se presta ya lo que sea. Así de sencillo. Porque esto ya es corrupción, y hay que decirlo, pero con las palabras mayores. Esto ya es corrupción. No cabe pensar en ello en otros términos. Pero claro, al final, lo gordísimo, ya que el tema de la corrupción, del enchufismo, sobre todo el tema del enchufismo, acabó tomando carta de naturalidad entre la gente. Se ve normal. Yo tengo una anécdota que cuento siempre a casi todo el mundo, y ya me di la mujer que son batallitas. El primer día que salgo elegido, al día siguiente, las elecciones fueron el domingo, el lunes, bajo andando desde mi casa, desde el Florán, por el parque hasta el ayuntamiento. Y bajo con una vecina del mismo edificio. Y me dice ella, bueno Manolo, ahora meterás a los tus tíos a trabajar. Y luego los míos. Me lo dice así. Y yo digo, oye, no, mira, pero no que te diga, el mayor, tengo dos, el mayor, venía de aquella, pues 23 o 24, está trabajando en la construcción, de fontanero. No lo veo yo con mucha gana de ir para la administración, y el pequeño está estudiando, y mira, y además ya que no voy a meter a los mis hijos. Digo, hombre, si se presenten, que los traten con justicia. Y quedas así mirando, una paisanía así, regordeta, baja. Quedas así mirando y dime ella, tú eres tonto. Y digo, mira, voy a decirte una cosa. Si yo pudiese hacer un favor a mis hijos sin perjudicar a nadie, ten en cuenta que lo harían. Pero en el empleo público, no hay tu tía. Si favoreces, perjudiques. Y esa máxima está ahí. ¿Y qué te parecería si el perjudicado fuese el tu fiel? Y me dice, entonces eres un hijo puta. Pues ahí está. Y eso es lo que tenemos en este país, y es lo que acabó siendo lo natural. Quien no enchufó, quien no se volvió un corrupto, era tonto. No era honesto, no era una persona legal, era tonto. Ese es precisamente el problema de la corrupción, cuando se normaliza. Como natural, como dices tú, entonces no hay manera de acabar con este sistema corrupto. Porque si todo el mundo entiende que, claro, fulanito yo normal y concejal, primero entrar los sucios que tú, que te en el paro a 2000 años. Está pasando. Entonces, aquí nunca va a haber. No, necesitamos una catarsis moral tremenda. Porque digo yo, los planes de empleo público, por ejemplo, el de donde soy yo, a ver, yo es que hablo de primera mano porque lo sé, porque encima son amistades mías, entre sindicatos, enchufismos de sindicatos, comisiones obreras y UGT, partidos políticos, que no se sabe ni el tato. A ver, si salen 50 plazas, ¿qué queda? ¿1 y media? Sí, bueno, a ver, yo no digo que todos los procesos selectivos acaben inevitablemente en el enchufismo. Muchos sí, y sí, las cuotas existen. No voy a hablar, no quiero entrar en una empresa pública como UNOSA. Eso te iba a decir yo. Porque a ella, no sé, ¿sabes qué pasa? Que aunque sea una empresa pública, no tiene exactamente el carácter de empleo público. Pero no dejaría de ser, de hecho hay unos procesos selectivos a priori por una empresa externa que dice quién entra y dice quién no entra. Todos sabemos el tema de los cuotes, vamos, todo el mundo lo sabe. O sea, lo que no vive aquí en esta cuenca, todo el mundo lo sabe. Y la movida de apuntarse al sindicato para... En el fondo, y el clientelismo cada uno a su modo y a su manera. Y asientas hacia arriba. Y entonces a mí... El Tribunal Supremo, que tengamos asumido que escogen el número de jueces por partidos, cuando son los que tienen que impartir justicia. Empieza en lo local, pero asientas y tira para arriba. Yo recuerdo que trabajé en la Agencia de Medio Ambiente de la que entré, y a mí no me conocía ni Dios, me engañaron, si me salió una plaza funcionaria, firmé contrato laboral.
pero acuerdo que los jefes que tenía hicieron de tribunal sin interinos y firmaron. Y ahora que entro en internet, esto que es lo de siempre, pones tu nombre y pongo mi nombre y yo acabo de descubrir a la cosa de un año que yo formé parte del tribunal y yo jamás formé parte del tribunal. Jamás como delegado sindical, que en mi puta vida fui delegado sindical. Y era el Principado. Yo voy a confesaros una cosa. Estoy absolutamente de acuerdo con el hecho de que los tribunales sean puramente técnicos. Dicho esto, en este momento, en muchas administraciones, los procesos selectivos son menos limpios que antes. Y es triste decir eso, por lo que implica, pero ya es la realidad. El hecho de que antes hubiese, y de hecho yo creo que se debería abrir la espita a la posibilidad de que por lo menos se pudiese asistir como observadores, representantes de los grupos municipales, que al fin y al cabo tienen un peso democrático porque la población los eligió, no como calificadores, sino como observadores. El hecho de que toda la parte política haya desaparecido y toda la parte sindical, a ver, luego voy a explicar esto de los sindicatos, pero el hecho de que toda la parte política haya desaparecido significa que se eliminaron controles. Porque la presencia, aunque solo fuese de uno contracorriente, limitaba muy mucho a la hora de hacerles cosas. Limitaba muy mucho. Ahora no existe, pero sin embargo, a ver, yo estoy seguro que no es lo mismo en un ayuntamiento donde haya habido mucho cambio político, con lo cual, bueno, habrá de todos los colores habidos y por haber, que en aquellos ayuntamientos, sea del color que sea, donde hayan estado gobernando siempre los mismos. Porque al final establece unas sinergias entre el funcionariado y quienes manden, ya te digo, de tres pares. A mí un secretario municipal me diga que los laborales temporales sí pueden estar en un tribunal cuando no pueden ni los funcionarios interinos, bueno, implica muchas cuestiones. Pero dicho esto, y el tema de los sindicatos es bien sencillo, no pueden estar ahí, pero ¿qué hacen? Negocian con el alcalde. Y tú dices, vas a nombrar, el que vas a meter del mi sindicato ahí es este. Ojo, yo no estoy diciendo ahora que vayan a entrar a tapar o a meter. Digo que se está vulnerando el espíritu de la ley. El espíritu de la ley dice que lo que hay que meter es gente cualificada técnicamente, que sepa del asunto y que juzgue y que valore objetivamente y de forma neutra. Es decir, que no se incline por nadie ni por nada. Yo no digo que el que vaya a estar ahí, pero cuando se hace eso, es decir, cuando el sindicato va a hablar con el alcalde y dice, bueno, pues va a haber uno de UGT de comisiones, de uso, de la CNT, me importa un pepino, del que sea. Y no van a estar representando a su sindicato. Pero sí. O sea, y es la trampa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el alcalde, que ya es el mayor cargo político que hay en el ayuntamiento, y el que sigue nombrando los tribunales. Y en la consejería, pues me imagino que serán los consejeros. Pero yo creo que la solución está ahí, en el anonimato del examen y porque sea el tribunal que sea, si tú no sabes, porque sean funcionarios, sean técnicos, sean no sé qué, mientras se sepa quién es la persona del examen, siempre puede haber mucho sitio. Pero voy a decirte una cosa, y es que hasta atiende, Elena, ¿acordáis vos cuando hay un respeto tanto con el tema del tribunal como del proceso en el anonimato, ¿sabes? Sí, no, bueno, de luego eso ayudaría. Pero hay otro aspecto que no comentemos, pero que también está. Y aquí sí que estoy hablando en ambiguo, no me atrevo a señalar a nadie, y como nunca lo puedo demostrar, pues atrevo a hablar en ambiguo. Que es el tema del conocimiento de las pruebas por parte de cierta gente. Yo no sé si os acordáis de aquel escándalo que hubo en Osakidesa, en Euskadi, cuando aquel tipo tuvo un accidente y aparecieron 500 exámenes en un coche. Cuando me presenté a lo del SESPA del técnico, fue muy simpático, porque yo a 10 días antes del examen vino uno de la empresa de Oviedo, yo presentaba, todavía no estaba trabajando de técnico ni nada en ambulancia, y me vino uno que la mujer trabajaba allí y tal, y me pasó una batería de preguntas. Son estos que se me caen en el examen, ya están filtrados, ya estos caen siempre todos los años, había que estudiar 300 preguntas. La cosa fue que ese año cambió
cambiaron la batería de preguntas y de 800 que nos presentamos aprobamos 32. Me acuerdo que iba gente a las asambleas en ambulancias. Cuando llegué veía a la gente llegar a las asambleas conduciendo ambulancias, tío. Yo estaba rodeado de toda la gente vestida de uniforme de la empresa y tal, haciendo el examen, tío. Y ahí sentado acojonado. Y claro, la batería que en aquel momento cambió, pero estaba filtrada a todo el mundo. Y la gente solo estudiaba esas 250 preguntas y sabía que iba a aprobar seguro, ¿sabes? Recordándome ahora, es que se me está viniendo. Había un pavo que daba clases particulares a trabajadores sociales que estaba en el tribunal y que preparaba el examen que iba a caer. Y si ves como en la clase, sacas la plaza y dices no, pero no. Estoy acordándome de una anécdota, que esa sí que fue ya la repera absoluta y total. Vamos a ver. En unas pruebas, yo creo que era un plan de empleo, no me acuerdo exactamente muy bien qué tipo de prueba era. El tribunal acababa de decidir, iba a decidir el tipo, les preguntes, la materia que iba a caer en el examen, y llamase a sorteo, elegimos a dos representantes, a dos que se presentaban, para que estuviesen presentes en qué preguntas se iban a elegir. Y entran dos, y uno del que entra empieza, bueno, oye, y ahora ya que estamos aquí, ¿no habrá manera de arreglar lo mío? No habrá manera de arreglar lo mío, porque oye, ya estamos aquí ya en confianza y es que hay cosas de verdad. Pero eso lo único que demuestra y es que la gente lo tiene asumido. Sí, ya que tomó carta de naturalidad. Tomó carta de naturalidad. Y es el gran peligro que hay, porque si no hubiera esta asunción de la normalidad, pues habría más vigilancia por parte de la ciudadanía, y habría más interés. Pero como lleva lo corriente, como ya se sabe, ya no se preocupa nadie, ¿no? Cuando nosotros ganemos el contencioso administrativo de la contratación del arquitecto en esa situación concreta, al día siguiente, claro, hicimos una rueda de prensa, como podréis comprender, demoledora, despachémonos, no sé qué decir, que tanto Javier como yo, despachémonos, pero a gusto y bien a gusto. El día que entremos al ayuntamiento, al día siguiente, voy a decir una cosa, si les miráis matasen, hubiésemos muerto en aquel momento, da más pisar el ayuntamiento. Llegó al extremo de que un señor subió al local del grupo municipal y dijo, oye, quiero hablar con vosotros. Accesibilidad a la que quieras, ¿qué nos queréis contar? Sois unos canallas y unos cobardes y unos, bueno, hijo puta, que no creo que nos haya llamado, pero nos llamó de todo. Dejémoslo hablar tranquilamente, porque lo que estáis haciendo así, chaval, no tiene nombre y una vergüenza, patatín, patatán. Voy a decirte una cosa, tú estás muy confundido. Tú donde tienes que venir, no y aquí, donde tienes que ir, ya la planta de abajo. Ahí hay un despacho que trae, despacho del alcalde, oficina del alcalde. Ahí es donde tienes que ir. Lo que estamos haciendo nosotros, y voy a decirte una cosa, tú tienes algún hijo, bueno, tengo una hija. Tu hija no será arquitecta por casualidad, no. Pero si lo fuese, ¿no te gustaría que tu hija pudiese haber optado a ese puesto de trabajo? Bueno, sí, pues es lo que estamos defendiendo nosotros, chicos. Yo no tengo nada contra ese señor. Pero si yo no tengo nada contra ese señor, yo lo que contra el que tengo, y es contra el alcalde que hace ese contrato. Que es quien tiene la responsabilidad y la obligación de respetar la ley en primer lugar y de hacer posible que sus ciudadanos, que sus vecinos sean tratados por igual. Tan difícil de entender es esto. Pues parece que sí. Y al final los canallas y los malos de la película éramos la gente que estamos en esta posición, en una absoluta incomprensión. Pero ya sí. O sea que al final era tonto, canalla. Por eso los bifios siguen sin trabajar en el ayuntamiento. Por eso no te votó la gente. Por eso no te votó la gente en las últimas elecciones, por todo eso. Por canalla y todo eso. Por eso no te votaron. Bueno, ya, pero eso ya hay otra cantar. Yo ahí no tengo nada que decir. A lo mejor también ya crees mis ideas son muy minoritarias en la sociedad y yo eso respeto. Pero el otro no, joder. Porque al fin y al cabo estamos hablando de lo más sagrado, que es el derecho al trabajo para las personas. O sea, y que eso ya es vital, y es fundamental. Si eso no se entiende, ¿qué coño hacemos aquí? ¿Qué democracia? Después esto ya es lo más básico. Pero al final, como yo digo siempre, la democracia empieza en el plato.
Si no tenemos para comer en el plato, ni democracia, ni nada, y claro, y el derecho a que nos pueda caer algo, para todos por igual, por lo menos, eso por lo menos. Eso por lo menos. Lo que teníamos era que ser, cuando hablen, como es el caso mío, y supongo que la gente que está aquí tampoco, pero tampoco al que enchufen era que también tenía en algún momento que decir, oye, no, mira, no, eso no lo quiero. Nosotros que estamos... Al final estamos todos en una bola de corrupción y de rollos que al final, porque al que cae esa placina seguro que está... No, pero claro, date cuenta luego del otro tema. La otra cuestión. Caso Marea, Río Pedro. Por un paisano, si es que no robó, para él, era para Fiu. ¿Y qué? Los demás también tenemos hijos. Los demás también tenemos hijos. No, pero hay gente que da pena. Sí, no, hay gente que todavía no cree lo que es. Nosotros ya que estamos temblando que al final haya jurado popular, porque ya que si hay jurado popular en el caso de Marea, pero Pedro se va de rosito, pues vayas a llorar allí y decir que el pobre que iba a hacer. Pues a ver si Fiu que hay un desastre y que lo que mató. Por cierto, díjome Alberto que si, que no sé si te lo comentó a ti, que si queréis hacer aquí en este local lo de... El día bien la... Ah, ya tenéis ahí apuntado. Vale, si esto lo tenía el 7. El 7 de invierno. ¿Él? Yo voy acompañando a él, pero bueno. ¿Cuándo viene? El 7. ¿El 7? Sí. Ah, guay. Habrá un cartel para la semana que viene. Se me había comentado que... Para poder tener de primera mano de lo que se está cociendo ahí, que por cierto, y es terrorífico porque cada vez que va alguien a testificar, cuando ya pensamos que ya está el caso para cerrar y para ir a juicio, va uno a testificar y ya aparecen 4 imputados más. Y ahora con todos los anónimos que están lanzando, que por cierto, al que lanza los anónimos, gustaría saber quién es, para preguntar una pregunta muy clara: ¿cómo es posible que en 3 años de instrucción judicial, si tú sabes que existe eso, no hayas tenido capacidad, ni tiempo, ni forma, ni manera de trasladarlo ni al juez, ni al fiscal, ni a las 4 oposiciones populares que existen en el caso Marea? Y ahora de repente montas una comisión parlamentaria y empiezas a mandar anónimos. En fin. Pero bueno, la verdad es que es terrible. El caso Marea, si lo vais a mirar, la imputación de Migoya que se produce, porque, y eso va a la relación con estas cosas, deciden Renedo que una serie, en principio dicen que Renedo ahora ya dice que no, que eso que lo mandaron, que lo pidieron. Ahí hay una serie de firmes de Migoya que habrá que aclarar, algunos ya se sabe que son ilegales, pero no todos, hay muchos todavía sin comprobar. Deciden que una serie de equipamientos que existen, la biblioteca de no sé dónde, el otro no sé dónde, va a ir a trabajar una serie de gente. Yo que soy responsable de ese equipamiento, digo, no está el nombramiento. ¿Cómo que va a trabajar aquí este y otro? Pero ¿cómo? A ver, no, van a trabajar aquí, pero además no ellos vamos a cobrar, no ellos vamos a pagar nosotros. ¿Cómo que no vamos a pagar? A ver, cualquier persona que sea independiente, que esté funcionando ahí, bueno, vale, muy bien, pero yo voy a poner por escrito que aquí va a venir a trabajar gente que no se sabe por qué decreto. Pero nadie dijo nada. Van a trabajar, o sea, son enchufados, entre otras cosas, pero luego verán. Pero ya que los enchufados, además, la administración no paga ellos unas empresas. Pero la administración paga ellos a esas empresas en facturas ilegales. En facturas ilegales. Y al final de la película, 200 y pico mil euros aparecen en las cuentas de Renedo, que es jefa de servicio, nombrada a dedo, cargo de extremada confianza de Ana Rosa, que la tiene primero en un lado, la lleva luego para Cultura. En Cultura, cuando marcha ella, queda en Cultura, entra la otra consellera, Cañas, y en 15 días césala fulminantemente, porque dice ella que bueno, que la había conocido y que siempre parecía una funcionaria desorganizada y no me acuerdo qué más, incompetente. Ya, sí, incompetente, es lo que dijo. En 15 días, llegó a juzgarla de esa manera. A los 3 meses, a los 4 meses, de nuevo estaba la Renedo con Migoya, también nombrada él, utilizando la libre designación. Contratos ilegales, obras que no se hacían, nadie miraba, o sea, el problema es que nadie se atreve a mover una palla. El contrato del Belén de la Montaña del Ayuntamiento de Valdez, a ver, y inconcebible que para un Belén de la Montaña, para equiparlo, aparezcan 220 papeleos. Pero vamos a ver, que eso no llama la atención a nadie. Todo el mundo mira para otro lado. Todo el mundo mira para otro lado.
El problema no es que se necesiten más controles. ¿Y quién controla al controlador? Sería la pregunta. El problema es que el modelo funcionarial está corrompido de arriba abajo, porque no está basado en el respeto al trabajo de la gente. Porque tienen todos un comisario político encima de la mesa. Y el que se mueva, leña. Y tú, como me des guerra, no prosperes en el trabajo de la puñetera vida. Y al final, pues ya te digo, al final bien da reu todo esto. Bueno, pero eso yo creo que pasa también un poco en la empresa privada. Bueno, pero la empresa privada tiene otra connotación, Goyo. La empresa privada, mira... Claro, aceptar la... A ver, claro. Yo a mí que en la Duro Felguera, estando en el comité de empresa, nunca lo defendí, siempre me pareció fatal, digan que los hijos de los trabajadores son los que dan entrada a trabajar, a mí no me gusta, no me parece bien, nunca lo defendí, pero bueno, son partes privadas, se acuerden eso y ese es el problema. Ahora que uno se diga que una empresa sostenida y mantenida por todo el presupuesto estatal, que entren los hijos de los trabajadores, No. pues no me parece bien. A mí no me parece bien. Porque es una empresa pública. Pues no llegue de la accionaria. Entiendo lo que te quiero decir. Una empresa pública, además, 100%. Y sostenida con pérdidas, con déficits. Yo esas cosas no les veo, nunca les vi bien. Pero si para encima, además, y añades el tema de los cuotes, y añades el tema de pues, lo que tiene ya el panorama que tenemos. Para entrar a UNOSA todos sabíamos que había un reguero, pero un reguero a las oficinas de UGT, a las oficinas de comisiones, a las del PSOE, a las del PP. Y es que no había otro. Y la de la dirección. ¿Eh? Y las de la dirección. Bueno, ya, pero... Sí. Desde la dirección también. Pero para alguien normal del Serrallo, o pasado por ese algo... Yo para él espero que este vídeo no se vea mucho. Porque me parece que acabo de ganar muchas enemistades en el día de hoy. Total, te tiene que vivir y cada uno. A estas alturas de la vida ya... Oye, nada, espero que no haya sido muy pesado. No. Bien, además fue una de las pocas charlas que desembocó de forma natural así un debate. Pues otra que se ponga a hacer guapa, que eso...